Buenos días a las personas que nos están viendo a través de este programa, de este medio. Bienvenidos sean y reciban un cordial saludo y que esta palabra sea Dios hablándoles. Bueno, hemos venido hablando en este tiempo de una serie muy linda que se llama, ¿cómo se llama la serie? Bajo Tierra. La verdad, mire, Dios a mí me ha ministrado muchísimo bajo tierra. Pero esta semana, desde la semana pasada, yo le decía, Señor, ¿hacia dónde quieres que llevemos tu palabra? ¿Qué es lo que quieres llevar? Y el Señor me dio una palabra, me dijo Maranata. Diga, Maranata. ¿Saben qué significa Maranata? Cristo viene. Y me puse a investigar cuándo usaron esa palabra, y está en la Biblia, y esta era una palabra que se usaba mucho en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, la iglesia que fundaron los 12 apóstoles, la primera iglesia que dejó el Señor Jesús. Pero mira, era una palabra que se usaba cuando se saludaban y cuando se despedían. ¿Por qué? Inspiraba algo, porque inspiraba fe. Porque eran tiempos muy difíciles, era una iglesia perseguida, era una iglesia a la cual el imperio romano perseguía, y el que encontraran creyendo en ese evangelio le costaba la muerte. Pero cuando se saludaban uno al otro, Maranata, era como tranquilo, Dios está bajo control y Dios va a volver, porque Cristo lo prometió, Cristo va a volver. Y Pablo en alguna de las cartas despide así la carta, dice Maranata. Qué bonito, porque esto se ha perdido en la iglesia. Yo le hablo a través de 2000 años que ya llevamos después de que el Señor Jesús se fue y está pronto a regresar, que eso se perdió, porque muchas veces vivimos pensando que vamos a durar para siempre y olvidamos de que Cristo va a volver, de que nuestra vida y nuestro tiempo es pasajero, pasa muy rápido. Y qué bonito en este último tiempo que esto se escucha hablar en la iglesia. Mira, el Espíritu Santo, la iglesia es una sola, que hay muchas denominaciones. Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo nos conecta a todos. Pero si usted abra lo que abra en YouTube, por donde estén predicando, usted va a ver que están hablando de esto. Porque la cabeza que es Cristo, le está ordenando al cuerpo que lleven este mensaje a toda denominación, a todo cristiano, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Cuánto lo están recibiendo? Y yo quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14. Vamos a contextualizar este momento de la historia en donde estaban. A ver, este relato, esta historia se ubica en el momento en que Jesús está con sus discípulos compartiendo la última cena. Es el último momento, el último tiempo de Jesús. Recuerden que el ministerio de Jesús se dividió en tres. Fue un tiempo, el primer tiempo fue el de preparación, segundo, popularidad, y tres, tiempo de pasión. Él solamente vivió 33 años aquí en la tierra, pero aquí en este momento ya se está cerrando el segundo periodo, que fue el periodo de popularidad, donde las multitudes lo seguían. Por 3 años estuvieron con él, las alimentaba, hacía milagros, sanaba enfermos, sanaba leprosos, hacía de todo. Pero aquí en este momento está entrando a su tercer periodo, a su tercer fase de ministerio, que era el momento más doloroso, que era el de la pasión. Ahora imaginémonos esto. Esto fue el Jueves Santo, para que usted tenga una idea, tipo 8, 9 de la noche, se sienta con ellos y Jesús sabe que le quedan pocas horas de vida con ellos. Es el último momento y el último instante. Por 3 años los había preparado. Al principio no les hablaba de estas cosas, les hablaba del reino, les hablaba del sermón del monte, les hablaba de muchas cosas, pero ya al finalizar su ministerio, él sabe que le queda poco tiempo, él les da las últimas instrucciones. Y es chévere, porque les dice que va a venir, los está preparando para lo que ya viene, porque ellos se van a quedar sin Jesús. Y en este momento es donde ellos está dialogando con ellos. Y ahí es donde les acaba de decir el versículo. ¿Me colocan el versículo, por favor? Juan 14, 1. Ahí, téngalo ahí. Amén. En el capítulo 13, que no lo van a colocar, les está diciendo que ya se va a morir. Pronto voy a morir, les está hablando de su muerte. Les está diciendo, voy a morir.
y ellos se llenan de angustia. Por eso es que él empieza diciéndoles esto, porque ellos quedaron confundidos. ¿Cómo así que el Mesías, el esperado, el que todo Israel estaba anhelando, va a morir? No lo entendían, no les había hecho, o sea, no les había sido revelado el propósito de Dios. Por eso quedaron confundidos, y es ahí donde Jesús los conecta acá en este momento y les dice lo siguiente: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos qué tenían que hacer. Voy a leerles Juan 14 del 1 al 4, en la Nueva Traducción Viviente dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Versículo 2: en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Versículo 3: cuando todo esté listo, volveré a llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Verso 4: y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. Mira, son solo 4 versículos, pero es que a veces los pasamos muy rápido. Lo leemos tan rápido que no nos detallamos a pensar lo que Jesús les estaba diciendo en ese momento. Les estaba diciendo algo muy tremendo, y es lo que vamos a hablar en esta mañana. Les estaba diciendo qué debían hacer una vez que Él muriera y una vez que Él partiera. Les estaba dando las últimas instrucciones. Y mira lo primero que les dice. Vamos a ir versículo por versículo, por favor. Versículo 1. Vamos a leerlo, dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Les estaba hablando de la muerte, y si hay algo, ¿por qué su corazón se les llenaba de angustia? Porque Él les estaba diciendo que iba a morir. Y cuando yo le decía, Señor, cuando Dios me ministraba en esta palabra, yo decía: mira, de los momentos más difíciles que yo he vivido en toda mi vida, que no es mucha tampoco, ¿saben cuál ha sido los momentos más duros? Cuando ha partido alguien cercano a mi corazón, alguien que me crió, que me dio vida, que estuvo conmigo, y verlo morir, verlo en un ataúd ahí al frente mío. Yo pienso que es de los momentos más angustiosos que pueda tener uno, y de confusión. Y el Señor les está diciendo: no dejen que el corazón se les llene de angustia. La muerte es algo tremendo, pero ese momento, yo he estado en muchos velorios de personas que conozco, personas que no, pero la muerte muchas veces es como un llamado de atención, y nos recuerda que nosotros no somos eternos en esta tierra. Nos recuerda que un día nosotros también vamos a partir de este mundo, de X o Y, no sé cuál será el motivo, pero sea como sea, un día nosotros también vamos a pasar por ahí. Es un momento muy doloroso, pero el Señor les dijo algo: no se llenen de angustia. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Que es el primer punto: confíen en Dios y en sus promesas. Primero, ¿qué deben hacer? El Señor les está hablando. Confíen en Dios y en sus promesas. No olviden mis palabras, no olviden lo que les he dicho, lo que les he enseñado por estos 3 años. No olviden, confíen, recuerden cada enseñanza. Recuerden que yo les prometí que siempre iba a estar con ustedes. Esta palabra Dios me la dio, mire, esta palabra Dios me la dio en el entierro de mi papá. No sabía qué predicar, no sabía qué decir. Y literal, Dios me llevó a esta palabra. Y lo primero que leí fue en la versión que leían: no se llenen de angustia. ¿Por qué están tristes? Y yo decía: ay, Señor, ¿pero por qué me dices eso? Y me acuerdo que yo le dije al Señor: Señor, muéstrame 5 segundos de lo que tú nos tienes allá, y yo no me voy a llenar de angustia. Confíen en Dios, dice el Señor. Confíen en Dios, en mí, en Dios y en sus promesas.
De verdad que necesitamos tener las promesas de Dios aquí en nuestro corazón. Hay más que esta vida, eso sí se los garantizo, lo dijo el Señor. Si hay algo que el Señor habló en este último tiempo de su vida aquí en la tierra, fue sobre la vida eterna y sobre la vida que venía. Y aquí lo está diciendo el Señor. Lo segundo que les dice, acá, me colocan el versículo por favor otra vez. Versículo 2. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Ahora, yo pregunto, ¿cuál es el lugar del Padre? ¿Cuál es ese hogar? ¿Cuál creen ustedes que es ese hogar del Padre? Porque les está hablando de la muerte, de eso es lo que les está hablando. Les está diciendo no se angustien, no se llenen de angustia, porque en el hogar de mi Padre, escuche, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente para todos ustedes. ¿No les parece algo lindo? Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? No solamente hay lugar suficiente para los que lo estaban escuchando, sino para todos los que habrían de creer después de ellos, para todos los cristianos de todas las generaciones en 2000 años y en los que vengan. Hay lugar suficiente. ¿Y saben en qué me puse a pensar? Me puse a pensar y mire, y llegué a esto. Mira, el sol, nosotros estamos en el sistema solar y nuestro sol es una estrella. ¿Sí sabía eso? Nuestro sol hace parte, ahora miremos la Tierra en base al Sol, somos muy pequeñitos, pero ¿saben cuántas estrellas tiene nuestra Vía Láctea? Ahora, la Vía Láctea está compuesta por muchos sistemas solares y por muchos soles y estrellas. Nuestra Vía Láctea, que es una, la conforma más o menos entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Quiero darle otra vez el número. Entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. En el universo, lo que el hombre ha podido ver, lo que sus aparatos han podido llegar, se calcula que hay más de 100.000 millones de galaxias. Ahora, si nuestro Creador todo lo hace así en grande, pensando en grande, y el Señor Jesús dice que hay suficiente espacio para todos nosotros, ¿no cree usted que Dios tiene algo grande preparado para nosotros? Y lo más tremendo, porque aquí al final, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Mira que cuando viene esto que viene a nuestro corazón, el Señor les estaba diciendo, sí, me voy a morir, no se llenen de angustia, recuerden mis promesas, recuerden mis palabras y acuérdense que en la casa de mi Padre hay un lugar para ustedes. Me voy a ir a prepararles ¿un qué? Un lugar. O sea que hay un lugar preparado para mí. Diga, hay un lugar preparado para mí. Hay un lugar preparado para mi familia, para mi casa. Hay un lugar preparado para cada uno de nosotros. Qué hermoso. Voy a prepararles un lugar. Lo tercero, que debían hacer sus discípulos. Y cuando todo esté listo, volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Cuando todo, por favor me cambias el versículo. Ya, cuando todo esté listo, volveré. Cuando todo esté listo. ¿De qué nos está hablando la palabra? Porque Él va a la casa del Padre, nos prepara un lugar y dice, y cuando todo esté listo, volveré. O sea que hay algo que se está gestando, o sea que hay algo que se está preparando, lo dijo el Señor. Cuando todo esté listo es cuando las cosas se hayan cumplido, cuando sea el tiempo indicado, cuando todo esté preparado o cuando las señales se hayan cumplido. Y hay un pasaje muy lindo que está en Mateo 24:32
Y dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando vean las señales, sepan que mi regreso está cerca. Y yo me puse a mirar cuáles señales, y el Señor me llevó a Mateo 24, 3, 7. Mateo 24, 3, 7. En esta oportunidad se le acercan 2, 3 de sus discípulos y le preguntan algo al Señor acerca de su regreso. Versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ojo que le hicieron dos preguntas. Eso muchas veces no lo diferenciamos, porque una cosa que le preguntaron al Señor es, ¿cuándo será? Dice estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida? Esa es una. Y dos, y del fin del siglo. Aquí en esta versión, ¿cómo lo dice? ¿Cuándo sucederá todo esto? ¿Y qué señal marcará tu regreso? Esta es una. ¿Qué señal marcará tu regreso y del fin del mundo? Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es cuando Él vuelva, que es el cumplimiento de su promesa, donde el Señor dice, y voy a prepararles un lugar y volveré por ustedes. Esa es una. Pero otra cosa es cuando Él vuelva con todos los santos y con todos sus ángeles a la tierra. ¿Sí lo habían entendido? Porque uno muchas veces puede tener esa confusión de que el Señor va a venir a la tierra a reinar y a juzgar, y así es. Pero eso, antes de eso, el Señor va a venir por su iglesia y la va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor habló de 5 señales, nos dice acá, nos dice la palabra. Mateo 24 dice acá, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciéndose, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Primera señal. Habrán muchos falsos maestros. Una de las señales que nos va a indicar que el Señor está pronto a regresar es esta, que habrán falsos maestros. Mira, si hay algo que usted puede hacer hoy en día con su celular, es simplemente abrir predicadores. Se calculan más de 4.200 religiones en el mundo. 4.200, aunque 5 a 7 son las más grandes. Pero hay cualquier cantidad de fe, de doctrinas, de dogmas y de sectas. Aún dentro de la iglesia cristiana evangélica hay muchas subdivisiones. Pero ¿qué es lo que hace que una u otra sea la que es? ¿Qué creen que es lo que hace? La que se predique conforme a la palabra de Dios. La segunda señal, dice acá, y oiréis de guerras y rumores de guerras. La segunda señal que el Señor nos dejó para indicarnos que estaba pronto a regresar serían guerras entre las naciones, guerras y rumores de guerras. Yo me puse a mirar un poquito la historia y ¿saben qué me di cuenta? En el siglo pasado hubo más guerras que en toda la historia de la humanidad. Es más, solo en este siglo, yo les hablo del 1901 hasta el 1999, 2 guerras mundiales, guerras civiles. La guerra en nuestra nación que aún no termina, después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Ahí empezó una guerra y aún no hemos terminado esa guerra, los que no saben. ¿Cuántas guerras civiles? En todas las naciones, por donde usted quiera, son miles y miles. Yo me puse a ver una estadística y la cantidad de guerras que hay. Es más, actualmente hay 331 conflictos en el mundo, 58 guerras actualmente. No sino que uno prenda el televisor y darse uno cuenta de cuántas guerras hay y de rumores de guerra. No sé si ustedes han visto la noticia de lo que pasó ayer hace 8 días en Israel. Si no sabe, debe también estar, o sea, si hay algo que el Señor les dijo a ellos, no sé si lo dije, lo tercero que el Señor les dijo a sus discípulos. ¿No lo dije?
Lo tercero que el Señor le dice a sus discípulos es: sean entendidos en los tiempos. Nosotros debemos ser entendidos en los tiempos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es Israel? Debemos ser entendidos en los tiempos. Porque el Señor quiere una iglesia entendida en los tiempos. Que entienda que Él está pronto por regresar. Que entienda que Israel no lo pueden destruir, por más de que quieran rodearlo y lanzarle bombas. Israel es el termómetro del mundo. Para nosotros es una señal. Porque hay una profecía que dice que la primera vez que Él llegó a Israel, Él llegó montado en un burrito, pero Él va a venir por segunda vez también a Israel. Cuando Él regrese a la tierra, Él va a regresar a Israel. El Israel que usted y yo conocemos. Es más, se va a sentar en Jerusalén, lo dice la palabra. Y no está hablando de algo espiritual, no. Se va a sentar en Jerusalén. Allí va a ser su trono y desde ahí va a reinar. Usted y yo debemos ser entendidos en todo lo que está pasando y no dejarnos llevar por personas que quieran confundirnos. El Señor le dijo a sus discípulos: sean entendidos en los tiempos. Les está diciendo: deben conocer las señales. Deben conocer las señales. Y es algo que a nosotros nos dice, porque si se los dijo a la iglesia de esa época, también nos lo está diciendo hoy a nuestra iglesia, a nosotros, que debemos ser entendidos en cada cosa que está pasando. Lo tercero, dice acá: oiréis de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Hace poco pasamos una, ¿la recuerdan? Hace 2 años, el COVID. Y miren, ¿quién se iba a imaginar que nos iban a encerrar tanto tiempo en una casa? O sea, ¿a quién se le iba a pasar por la cabeza todo lo que vivimos nosotros en el 2020? ¿A quién, dígame, a quién se le iba a pasar que iban a cerrar todos los aeropuertos en el mundo? Que nadie iba a poder salir, nadie iba a poder viajar. Es más, nadie iba a poder salir de su casa. Y después de esa han habido otras. Lo que pasa es que no las han dicho. Por ahí uno escucha que viene otra peste, que viene otro virus. Pero si hay algo que hemos hablado en este tiempo, también es de esto. Más que en los otros 19 siglos anteriores. Sí han habido pestes, pero han sido contadas. Pero en este último tiempo, es más, aún las hacen en los laboratorios. Cuarta señal, dice acá: y hambres. Se calcula que solo el año pasado 735 millones de personas padecieron hambre en el mundo. Es increíble cómo en un mundo con tanta abundancia y con tanta comida haya hambre. Esta semana hablaron de eso en el noticiero, ¿sí lo vieron? Que en Colombia había niños que se morían de hambre, que era imposible, y calculaban la cantidad de toneladas de comida que se botan. Pero es una de las señales, diga, es una señal que nos indica a nosotros que ya está pronto el Señor para regresar. Quinta señal: terremotos. Y terremotos en diferentes lugares. Alguien hizo un estudio y está el estudio: la tierra ha temblado más en 100 años que en toda la historia del mundo. Ha temblado más que en todos los... Es que yo me imagínense a Jesús sentado en el Monte de los Olivos hablándoles estas cosas en un lugar pequeñito, insignificante, allá con sus discípulos, contándoles de todas estas cosas y acontecimientos. ¿No les parece algo tremendo? Y cómo después de 2000 años las están cumpliendo. Es que parece que nos los estuviera diciendo hoy, pero es que esto lo dijo hace más de 2000 años. Hace 2000 años lo dijo. Es otra señal: los terremotos. Hace poco, ¿no? Todos los días tiembla esta tierra.
Todos los días está temblando. Mire, esta semana hubo un temblor en un país, no recuerdo ahorita el nombre. ¿Cuál? En Afganistán, y hubo como 2000 muertos. Lo que pasa es que son tanto el bombardeo de noticias que uno no sabe ya ni qué escuchar, porque hoy es guerras, mañana son terremotos. O sea, dése en cuenta cómo el mundo está siendo sacudido, pero solamente nos está indicando una cosa. ¿Qué nos está indicando? Maranata. Dígale a la persona que está al lado, ¿qué le está indicando? Maranata. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Así que póngase a cuentas, alíñese con Dios, dígale, alíñese con Dios. Alíñese con Dios. Y lo cuarto, volvemos al libro, al diálogo que tiene él con sus discípulos sobre que les está hablando de la muerte. ¿Qué deben hacer sus discípulos? ¿Están claras estas 5 señales? ¿Quién me ayuda con la primera, por favor? ¿Primer señal? Falsos maestros. ¿Abundan por todo lado hoy? Sí, ¿cierto? O sea que es una señal que se está cumpliendo. Amén. Chuliela ahí. Ok. Segunda señal. ¿Cuáles? Es que hablan todos. Ok. ¿Se está cumpliendo? Y mucho, ¿cierto? Uf, tremendo. Tercera señal. Pestes y enfermedades. ¿También la chuleamos? Chuliela ahí donde está en su agenda. Cuarta señal. Hambrunas, no sino que mire usted el noticiero y mire. Es más, mire en África cuántos niños y cuánta gente está muriendo de hambre. ¿Se está cumpliendo? Chuliela ahí también. Ok. Quinta señal. Terremotos. ¿Se está cumpliendo? 5 señales que están cumplidas. 5 señales. Lo cuarto que le dice el Señor a los discípulos y a nosotros, ¿qué debemos hacer? Versículo, estoy en Juan 14:4. Volvemos a Juan 14:4. Por favor. Dice, y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. Tremendo, porque después de eso les dices que yo soy el camino, la verdad y la vida. Les está diciendo a sus discípulos y deben permanecer ¿en quién? En Él. Permanezcan en mí, no se desvíen del camino, no dejen que nada ni nadie los aparte. Mateo 24:44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Permanezcan en el camino. Son 4 cosas sencillas. Colócame los versículos, por favor. Pero yo oro para que queden grabadas, nos queden grabadas en nuestro corazón. Juan 14:1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? 3. Y cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Cuántos tienen la esperanza de que Dios va a volver por nosotros? ¿Cuántos tienen la certeza en su corazón de que Él va a volver? No importa, miren, no importa lo que estemos viendo afuera. No importa este mundo caiga más y más en la oscuridad, no importa. No importa si tiemble la tierra, si caiga todo. Nosotros los cristianos tenemos la certeza y la confianza. Mira lo que Él prometió. Devuélvalo, por favor. De que Él va a volver. Volveré para llevarlos. Y esa debe ser nuestra certeza cada vez que abrimos nuestros ojos, cada vez que pasan los días, cada mañana. Por eso el Maranata, porque el Maranata es eso, es recordar que Cristo viene.
tal vez nosotros no entendemos su significado, porque nosotros vivimos muy fácil, muy rico, a nosotros nadie nos dice nada por ser cristiano. Pero ¿qué tal hubiésemos vivido nosotros en esa sociedad en donde prácticamente morían todos los días, tenían un pie afuera, un pie con la muerte y otro pie con la vida? ¿Qué tal cuando todos son perseguidos? Allí estas palabras cobran vida, porque te está recordando a ti: tranquilo, no importa lo que estés pasando, Cristo vuelve. No importa la adversidad que estés pasando, no importa, Cristo vuelve. No importa si perdiste un ser querido, no importa si estás solo, Cristo ya viene. Cristo va a cumplir su promesa. Lo que Él prometió, que Él iba a preparar un lugar, iba a volver por nosotros, Él está a punto de cumplirlo. Iglesia, debemos dejar de enfocarnos en nosotros mismos. Debemos dejar de enfocarnos en cosas vanas. Debemos de enfocarnos en cosas pasajeras a la final, porque muchas veces trabajamos tanto en cosas que van a quedarse, en cosas, pero no trabajamos en las que van a permanecer. No trabajamos en esas. Y lo cuarto que les dice que deben hacer es que deben estar preparados. Deben estar como permaneciendo en el camino, preparados. Y después de esto el Señor les hace, porque Él conecta 3 parábolas que no las voy a hablar hoy, pero les quiero decir algo. Él después de esto, de que en Mateo 24 les empieza a hablar de 3 parábolas, y la primera de ellas es la parábola de las 10 vírgenes, hablándoles de cómo es la iglesia, de qué es la iglesia, y que el novio está a punto de regresar, y que la iglesia tiene que estar preparada. Somos Vino Nuevo, somos una casa generosa. Con tu donación, estamos trabajando en extender el reino de Dios a las familias de nuestra ciudad. Para hacer las donaciones en línea, puedes hacer una transferencia bancaria a las siguientes cuentas: Banco Colpatria, cuenta de ahorros 476-2026-691. Anequi a los siguientes números: 304-559-6261 o al 311-532-9691. En David Plata al número 304-559-6261. No olvides indicar tu nombre completo y a qué corresponde tu donación: diezmos, ofrendas o primicias. Así de fácil puedes poner una semilla en tu casa, sabiendo que dará fruto en abundancia.